15, 3 minutos en toda la Argentina, seguimos en Libre de Humo. Bueno, repercusiones más, seguimos recolectando de lo que fue el discurso del presidente Javier Milei. Hay preocupación en la industria, esto lo sabemos desde antes del discurso, de hecho, y nosotros vamos a dialogar con Rubén Palau, que es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mendoza, de APYME, bueno, para conocer un poquito más en detalle qué vieron, qué notaron y qué le falta, ¿no? O qué le faltó, mejor dicho, al presidente en su discurso. Palau, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hernán Vitar y el equipo de Libre de Humo lo saludan. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo andan, Carlos, Julieta? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, se habla mucho de la falta de atención al sector PYME, de la falta de propuestas claras o nítidas sobre la reforma impositiva que se mencionó, pero no está el proyecto ni nada que se le asemeje. Y también el presidente tildando o responsabilizando a las provincias, ¿no?, por la rebaja de impuestos que no se da. Digo, ¿cuál es la mirada de ustedes aquí en Mendoza y cómo ven el escenario nacional, ¿no?, desde el punto de vista económico? Bueno, desde APYME, no solo en Mendoza, sino Sí, a claro. nivel nacional, hemos tenido un discurso en el Congreso bastante violento. No solo violento, sino que no descargó absolutamente nada en su quehacer de tarea, por ejemplo, bien llamada en muchos casos gestión. ¿Qué gestión hizo para el mercado interno? ¿De qué forma o hasta qué punto uno tiene que seguir, esas bravacunadas, soportando esos insultos y demás hacia la tribuna? Tiene que cuidar, más allá de la imagen de un presidente, tiene que cuidar un poquito el vocabulario. Pero bueno, a lo mejor hemos visto en este último discurso el Milei del 2002, perdón, del 2022 o del 2023. ¿De acuerdo? Sí, el que estaba en Ahora, campaña, decíamos ayer, claro. totalmente, totalmente. Y ese es el que aparentemente se queda con esa visión él mismo y el que hace a la tribuna un Milei totalmente distinto. Pero bueno, que puede llegar a ser para esa tribuna nada más, porque para el mercado interno no lo es, ni mucho menos para las pymes. Ujú. Ahora Si usted, querés podemos empezar sí, a desmenuzar todo esto, ¿no? sí, a ver, me quiero meter Este, con dos cosas. Primero, ¿cuánto notan ustedes de destrucción de empleo en el último año, sobre todo para el sector PYME? Y si coinciden con algunos referentes de la oposición, quizás los más duros, el kirchnerismo, que hablan de industricidio, ¿no?, cuando se refieren a este modelo económico. ¿Para ustedes están así o no? sí, tal cual, un industricidio total en cuanto a la industria, en cuanto a la construcción, en cuanto a los servicios, en cuanto al comercio. Vos me vas a decir, bueno, Palau, ¿qué queda para...? Bueno, hay un importante sector que cubre el 25%, que son el petróleo, la minería, el litio, etcétera, etcétera, pero que no va a abarcar ese desempleo que hace el industricidio, que está avanzando, y que no va a tomar esa gente. Te doy un ejemplo nada más. Hernán, eras vos, ¿no? Sí, sí. Hernán, te doy un ejemplo nada más. En cuanto a minas y canteras, vos sabías que ha crecido significativamente el porcentaje, mientras que el desempleo en ese mismo argumento ha decrecido, o sea que se juntaron dos o tres firmas o cuatro firmas, unieron criterios, se fusionaron, pero han despedido gente. Entonces, la minería, el litio, el petróleo no va a obtener ni va Sí, a captar esa mano de obra, digamos. ¿cómo? No, No va a para nada, captar todo esa lo mano de obra. contrario, todo Ujú. lo contrario. Y te pongo un ejemplo bien claro. Los problemas que se están llevando a cabo en estos momentos a nivel de guerra son terribles, a tal punto que el petróleo seguramente va a seguir aumentando, esperemos que no. Los procesos alimentarios también siguen en aumento en el mundo entero, entonces si vos no tenés un proteccionismo para que tu mercado interno no sea tan impactante, podés seguir. El mundo entero se está autobloqueando para sus industrias, para su comercio, para sus habitantes. Sin embargo, el señor Milei y compañía hacen de esto un araque que el libre juego de la oferta y la demanda total, como dice Bullrich, no sé si la han escuchado. Y bueno, una empresa que se cierra seguramente se van a abrir otras. No, no se abren otras. Todo lo contrario. Todos aquellos que se cerraron quedaron
pagando muchas veces, en el 90 o en el 95 de los casos. Mendoza no es la excepción, ¿eh? Mendoza tiene grandes problemas en la parte frutícola, la madre industria que es la vitivinicultura y demás. Te doy un dato nada más, Hernán. A ver. En el mes de febrero se obtuvo una cosecha un 26% menos que el año pasado. San Juan obtuvo un 40% menos que el año pasado. Esto es un dato para tener en cuenta, o sea, que la matriz productiva de Mendoza, más allá de la vitivinicultura, se está destruyendo. Con eso se van a quedar muy pocas bodegas que van a concentrar la mayor parte de los destinos de nuestra provincia o de la industria vitivinícola. Uh-huh. Los procesos que se están llevando a cabo en el país son terroríficos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque nosotros vivimos del mercado interno, del jubilado, del asalariado. Si esto no supera los niveles que tiene que superar, ¿por qué te digo esto? Porque el asalariado está con sueldos muy sudamericanos y con precios totalmente mucho más allá que cualquier norteamericano o cualquier europeo en cuanto a productos se refiere. Uh-huh. Es muy cara la provincia, es muy caro el país. Es ahora por eso el problema que tenemos de índole turístico, ¿no? Sí, se habla mucho de la eficiencia, de ser competitivos, sobre todo, ¿no?, desde las voces del gobierno. Y por el otro lado también tuvimos, que yo quiero entender si es un caso aislado o es la lógica o el denominador común del empresario argentino. El otro día la polémica pasó por los neumáticos. Recuerdo cuando el titular, el dueño de Neumen, hablaba de robamos con los precios con este mercado cerrado, y en el medio el gobierno defendiendo su apertura, ¿no?, de la economía. Digo, ¿no hay un punto medio, un punto de equilibrio en el cual los que efectivamente son eficientes puedan persistir y perdurar con sus negocios, y por el otro lado podamos elegir entre otro tipo de productos? Porque es como que en el medio hay un margen de rentabilidad, o lo hubo muy amplio, ¿no?, para algunos sectores. Y al final el consumidor elige por el bolsillo, o sea, para lo que le alcanza. Podemos decir, ese es un escollo bastante difícil de poder interpretarlo. Si querés lo podemos desmenuzar, porque a ver, Fate y Aluar en su momento, acordate que privatizaron su deuda, ¿te acuerdas, en el 82? Sí, sí. Sí, Fate de hecho, y Aluar, han tenido muchas crisis también en los últimos 30, 40 años. Y ha estado el Estado presente. Entonces, a ver, que vos me decís, este empresario que vos me decís, habría que hacer un análisis de costo, porque años atrás, 3, 4 años atrás, nosotros denunciábamos en forma categórica los formadores de precios. ¿Te acuerdas de los formadores de precios? Sí, claro. Que eran aquellos que aumentaban los precios y por eso la inflación que había. De todas formas, la inflación, a ver, tengo una frase para decirte en cuanto a la inflación. El problema de la inflación es el déficit fiscal, dicen todos, ¿no? Resulta que no hay déficit fiscal, pero sigue habiendo inflación. Entonces, ¿cómo justificar todo esto en un mundo donde el proteccionismo es sí o sí, más allá de Aluar, más allá de Fate, de los problemas? Porque esto es puntual, es muy emblemático, Fate, pero día tras día se están cerrando pymes, y mucho más que pymes, se están cerrando grandes grupos económicos que se van del país. Esos grandes grupos económicos, Hernán, nosotros somos proveedores de ellos. Uh-huh. Y el RIGI, a través de la minería, el petróleo, etcétera, etcétera, el gas, no viene a suplantarlo a esas empresas que se van y por nosotros podemos venderlo. ¿Saben por qué? Porque ellos vienen con todo un dispositivo tributario, aduanero y demás, y traen todo de afuera. Me animaría a decirte hasta gran parte de la de la masa salarial también traen de afuera, técnicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Ahora, Palau, el empresario pyme argentino, ¿quiere competir o no? Digo, sí, para ir precisamente al debate que hay hoy, que existe hoy. ¿Está en condiciones de competir? Hernán, por supuesto que quiere competir, pero tengamos las mismas reglas claras para todos, por igual. Uh-huh. Seamos claros para todos por igual. Había uno ahí que decía que una Toyota, creo que es un empresario textil, que decía que una Toyota en la Argentina, fabricada en la Argentina, sale de $75.000. La misma Toyota en Chile sale $45.000. Bueno, habrá que ver los costos y la forma impositiva también.
que Ahora hasta el tenemos, día de hoy sí, no se han bajado la parte tributaria. ahora Y más acá, allá, sí, 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 yo entiendo esta parte. Ahora, ¿cree que es correcto el diagnóstico que hace el presidente cuando habla de los municipios y las provincias como uno de los factores claves para entender la alta carga impositiva o no? no, no, todo lo contrario, no. Porque también están las economías regionales, Hernán. Y tenés que darle la pauta a esa economía regional. No todo es Capital Federal, Gran Buenos Aires. Bueno, aunque, a ver, Pero a ver, este, ingresos brutos depende de las provincias sí, por y supuesto, no pero se ha que tiene que eliminado. bajarla. Que Claro. tiene que bajarla. Bueno, y Mendoza es una provincia de esas, que no bajó los ingresos brutos. Mendoza es una provincia excesivamente cara, con sueldos tanto privados como estatales muy bajos. Bueno, ahí tenés la pauta de los estatales que están peleando sueldos. Todas las líneas estatales en la provincia están peleando los sindicatos, perdón. Más allá que el SUTE puede ser, haya arreglado con el 10%, que es un punto de Sí, referencia. Ahora, Ampros y ATE no arreglaron, lo comentábamos hace minutos, sí. bueno, no han arreglado, bueno, que han ofrecido el 10%. Esto es un punto también de vista a tener en cuenta para las pymes mendocinas. Vivimos de esos incrementos que le dan al asalariado. Y si vos le aumentás todos los insumos, llámese internet, llámese electricidad, agua, luz, gas, el agua que te aumente en febrero el 17%, bueno, estos mismos costos que están hablando para el consumidor que no puede comprarte, porque está totalmente endeudado a través de la tarjeta de crédito y demás. Hay una estadística que te dice, el mendocino también tiene un alto poder de endeudamiento en estos momentos, que no sabe cómo resolverlo, entonces no te va a comprar, por más que beneficios que le des y por más importación que hagas. A ver, entonces estos costos, estos precios de aumento de los servicios, impuestos y demás, aumentan los costos de cualquier producto en Mendoza, en el país. Y si no tenés consumo, no hay forma de poderlo sostener. No hay forma de poderlo sostener, Hernán. Este es el problema grave que estamos teniendo. Ujú. Y la sangría que hay por día de pymes y de empresas que van cayendo, que van dejando o van suspendiendo a sus empleados es grandísimo. Pero bueno, muchos aplauden todo esto, ¿eh? Ojo, y el Sí, mendocino también. sí, Hay un claro. 70% que lo aplaude y está totalmente de acuerdo con estos ajustes, con esta veracidad de que nos teníamos que poner a esta forma. Bueno, bien, perfecto. Ujú. Ahora, Pero Palau, por último, le consulto, ¿qué números manejan en Mendoza sobre pymes que han cerrado en los últimos 2 años? ¿Tienen alguna precisión sobre eso? sí, más de 1.100 y pico pymes. Pero te tengo que decir que esas 1.100 y pico pymes, muchos se transformaron en monotributistas y otros tanto se han transformado en la informalidad. ¿Me va siguiendo, Hernán, Sí, ahora sí. cuál es el problema también? La informalidad que no te deja crecer de forma competitiva en estos casos. Entonces, no podés poner, si no podés bajar los precios, hay un panorama tanto del gobierno en cuanto a ver, forma tributaria, aportes y contribuciones, que si no lo bajas tampoco va a ser. Entonces, ¿de qué te sirve una Laboral. reforma laboral cuando en definitiva tenés que poner primero el caballo delante del carro? Tenés que empezar a tener un plan para la reactivación económica y la productividad a través de las economías regionales. Y esto le importa un bledo al gobierno, ¿eh? Le importa un bledo, no le interesa. Mendoza ha perdido mucha productividad, muchísima productividad. Chao, adiós al Valle de Uco con la capital de la Pera y la Manzana. Chao, San Rafael, más allá de la lucha antigranizo que directamente le abandonaron la provincia, con las empresas conserveras, acuérdense, Sí, sí. San Rafael, el sur, con las empresas conserveras, el monstruo que eran. Bueno, esto y más allá de esta importación indiscriminada de productos que se están metiendo, la industria nacional, como vos empezaste a hablar de un principio de la charla, se está perdiendo. Y lo que vos decís, que creo que tenés razón, pero ahora te voy a decir lo contrario. A ver. Y yo importando un producto, me voy a beneficiar y voy a poder fabricar y ser más competitivo. Bueno, veámoslo entonces, analicémoslo porque esto ya pasó en su momento. Ya tuvimos
en su momento en la época de Martínez II, ya nos pasó en su momento con Menem y compañía, ya nos pasó con Macri y ahora nos vuelve a pasar con esto. Tendríamos que ponernos de acuerdo dentro del empresariado nacional y ver los costos que manejemos, a ver de qué forma o con qué y de qué podemos bajar los costos, porque también esto es importantísimo para meter el producto dentro de las distintas economías regionales y demás, ¿no? Exacto. Bien, Palau, le agradecemos mucho este contacto con MDZ Radio. No, a ustedes y que la pasen lindo. Gracias por escucharme. No, muchas gracias. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Escuchaban a Rubén Palau, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Mendoza, APIME, hablando de cómo la ven, ¿no? A propósito del discurso de Javier Milei. 2616-736000, allí se comunican con nosotros, escuchamos, leemos opiniones de los oyentes.